¿Sabías que Alfredo Gil, el güero de los Panchos, tenía historias súper fascinantes que nadie conoce? La vida de este genio del requinto estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas que el hombre que inventó el sonido característico de los Panchos tenía una vida secreta increíble? Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de Alfredo Bojalil Gil. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar. Lo que viene te va a sorprender tanto como a mí. Historias que parecen de película, pero fueron su realidad. Experiencias únicas, momentos íntimos, vivencias extraordinarias. Todo lo que el corazón de este maestro guardó durante 37 años como el alma creativa de los Panchos. Y créeme, hay cosas que van a hacerte entender por qué era tan genial pero también tan incomprendido. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué toda su familia cambió de apellido por ser poco comercial, la historia emotiva de cómo un barbero se convirtió en genio musical, y el temperamento que lo hizo famoso pero que también le trajo problemas súper intensos. ¿Te imaginas nacer el 5 de agosto de 1915 en Puebla y convertirse en el revolucionario de la música romántica? Alfredo Bojalil Gil llegó al mundo en Teciutlán, pero aquí viene la primera sorpresa. Su familia lo llevó a Misantla, Veracruz cuando tenía 7 años. Por eso siempre se sintió más veracruzano que poblano. Su papá Felipe Julián Bojalil era un inmigrante libanés que llegó a México a los 16 años. Imagínate. Se enamoró perdidamente de Carmen Gil, una mexicana preciosa, y tuvieron 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Todos tenían algo súper especial en común, el amor por la música corría por las venas. Pero espérate, que viene lo más curioso. Los 6 hermanos se pusieron de acuerdo en algo increíble, cambiar el apellido Bojalil. Decían que era poco comercial. Pobrecitos, pero se entiende, ¿no? En esa época había prejuicios contra los descendientes del Medio Oriente. Alfredo y Felipe se quedaron con Gil, el apellido de la mamá. Y aquí es donde la historia se pone emotiva. Su papá lo obligó a aprender el oficio de barbero. Imagínate, el futuro genio de los Panchos cortando cabello. Pero la vida tiene sus vueltas hermosas. Fue precisamente en la barbería donde aprendió a tocar la mandolina. Su primer maestro de música estaba ahí, entre tijeras y navajas. La mandolina se convirtió en su primer amor musical. Después descubrió la guitarra, pero siempre mantuvo esa pasión por la mandolina que después lo ayudaría a ser compositor. Era como si cada instrumento le enseñara secretos diferentes del corazón. Pero para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que lo rodearon y que marcaron su vida de manera increíble. Su mundo estaba lleno de personajes fascinantes, empezando por sus hermanos. Felipe Gil, conocido como el Charro Gil, ya era popular con el Charro Gil y sus caporales. En 1940, Felipe invitó a Alfredo a una gira por Nueva York. ¡Qué hermano tan generoso! Esa invitación cambiaría la historia de la música para siempre. En Nueva York conoció a Jesús Chucho Navarro Moreno, otro mexicano que desde 1936 formaba parte de los caporales. La química entre Alfredo y Chucho fue inmediata. Eran como hermanos del alma, 2 soñadores con hambre de triunfo. Pero entonces pasó algo súper emotivo. Felipe se enamoró perdidamente de Eva Garza, una cantante preciosa. El amor puede cambiarlo todo, y Felipe decidió casarse con ella y dejar el grupo en 1944. ¿Te imaginas? Dejó a sus compañeros por amor. Se entiende, ¿verdad? El corazón no se manda. Alfredo y Chucho se quedaron solos en Nueva York, pero tenían una misión, encontrar una primera voz. Y ahí fue donde el destino les presentó a Hernando Avilés, un puertorriqueño que cantaba tangos con orquestas. La primera vez que lo escucharon cantar Sin Bandera de Pedro Flores, supieron que habían encontrado su tercera pieza. Su esposa Guadalupe Bedoy fue el amor de su vida. Con ella tuvo 5 hijos hermosos que lo acompañaron en las buenas y en las no tan buenas. Era una mujer súper paciente que entendía el temperamento artístico de Alfredo. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce y que te van a emocionar súper feo.
¿Sabías que Alfredo era un inventor nato? En 1945 o 1946, viendo que las introducciones de las canciones necesitaban más fuerza, creó el requinto. Una guitarra más pequeña, afinada una cuarta más alta, con un sonido más agudo. Revolucionó para siempre la música de tríos. Todos los grupos que vinieron después lo copiaron. Tenía rituales súper especiales antes de cada composición. Se encerraba con su mandolina, su primer amor. Y ahí nacían las melodías. Después las adaptaba al requinto, pero el corazón de sus canciones siempre nacía de esa mandolina que aprendió en la barbería. Sus viajes internacionales lo inspiraban profundamente. Cada país, cada cultura se convertía en música en sus manos. Por eso sus composiciones tenían esa variedad emocional increíble, desde Basura hasta Un siglo de ausencia, cada canción reflejaba experiencias reales de su vida. ¿Sabías que era obsesivo perfeccionista? Podía trabajar una canción durante meses hasta que sonara exactamente como la sentía. Sus compañeros de Los Panchos recuerdan que nunca estaba conforme, siempre buscaba ese sonido perfecto que tenía en su corazón. Y tenía una anécdota súper tierna con Eydie Gormé. Cuando CBS propuso grabar con ella en 1964, como Eydie no podía ensayar por sus compromisos, Alfredo propuso usar la voz de su propia esposa para los arreglos vocales. ¡Qué amor tan puro! Su esposa lo ayudaba hasta en el trabajo. Y si hablamos del corazón, la vida amorosa de Alfredo fue verdaderamente intensa y llena de experiencias que marcaron profundamente su música. Su primer gran amor fue la música misma, pero después llegó Guadalupe Bedoy, quien se convirtió en el centro de su mundo. Era una mujer súper comprensiva que entendía las subidas y bajadas emocionales de un artista temperamental. Con Guadalupe tuvo 5 hijos hermosos, y era un papá súper dedicado cuando no estaba de gira. Sus hijos recuerdan que siempre tenía la guitarra o el requinto en las manos, convirtiendo la casa en un estudio musical constante. Pero aquí viene lo más emotivo de su corazón. Su composición Mi último fracaso era súper personal porque, según él mismo confesó, tiene que ver con su vida sentimental. Imagínate, puso sus experiencias más íntimas en esa canción que después se volvió un clásico mundial. Sus relaciones amorosas se reflejaban en cada composición. Tu ausencia nació de momentos de separación durante las giras. No te vayas sin mí surgió del miedo de perder a alguien querido. 100 mujeres era su forma de procesar las tentaciones que enfrentaba en sus viajes. ¿Sabías que era súper romántico en privado? Escribía cartas de amor a Guadalupe cuando estaba de gira, y muchas de esas cartas se convertían después en canciones. Lodo, conocida también como Si tú me dices ven, nació de una de esas cartas románticas. Durante sus 37 años con Los Panchos, Guadalupe fue su ancla emocional. Mientras él navegaba las tormentas de la fama y su temperamento difícil, ella mantenía la estabilidad familiar. Era como tener un puerto seguro donde regresar después de cada tormenta artística. Y tenía una filosofía súper hermosa sobre el amor. Creía que cada canción debía llevar un pedacito del corazón del compositor. Por eso sus boleros tocaban tan profundo el alma de la gente, porque nacían de experiencias reales de amor, dolor y esperanza. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes y donde vamos a descubrir la verdadera naturaleza del corazón de Alfredo Gil. Pero espérate, porque aquí viene lo más fascinante. En 1951, durante una gira por Sudamérica, pasó algo que nadie se esperaba y que revelaría el verdadero carácter de Alfredo. La cosa se puso súper intensa en Bolivia. Alfredo tenía un carácter difícil, así lo describen todas las fuentes. Era un genio, pero como muchos genios, tenía un temperamento explosivo. ¿Te imaginas estar en esa situación? En pleno éxito mundial y de repente las personalidades chocan de manera súper emotiva. Tras una acalorada discusión con Hernando Avilés, el trío enfrentó su primera crisis grande. ¿Tú qué habrías hecho? Era el momento de la verdad. Pobrecito Hernando, pero se entiende que ya no aguantara más. A veces los artistas son súper intensos en sus emociones. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Alfredo era descrito como alguien cuya vida podemos compararla con el mar, bello y profundo,
pero peligrosamente impredecible. ¡Qué descripción tan emotiva! Era un hombre de contrastes súper fuertes. Las fuentes hablan de una leyenda negra alrededor de su temperamento, mencionando que su carácter bronco lo llevó a involucrarse en hechos sangrientos. ¿Creías que eso era todo? Para nada. Era un hombre que vivía sus emociones al máximo, tanto las hermosas como las complicadas. Pero lo más conmovedor es que, a pesar de todo, siguió creando música hermosa. Su genio creativo era más fuerte que sus demonios personales. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, te equivocas completamente. Ahora viene lo que realmente nadie sabía y que te va a dejar sin palabras. Alfredo Gil tenía una faceta súper especial como innovador musical que cambió para siempre la historia de los tríos. Primero, descubramos su lado de inventor genial. No solo creó el requinto, sino que revolucionó completamente la forma de hacer arreglos vocales. Antes de los panchos, los boleros eran principalmente para solistas. Él inventó la forma de cantarlos a 3 voces con acompañamiento de guitarras. Pero esto no termina aquí. También era un estudioso obsesivo de la música. Analizaba cada acorde, cada progresión armónica. Sus compañeros decían que tenía una biblioteca mental impresionante de todos los boleros que había escuchado en su vida. Y aún hay más secretitos del corazón por contar. ¿Sabías que era súper generoso con compositores jóvenes? Les enseñaba técnicas, los ayudaba con arreglos, pero siempre en privado. No le gustaba presumir su conocimiento. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva era su ritual de composición. Se levantaba a las 4 de la mañana, cuando la casa estaba en silencio, y componía hasta que salía el sol. Decía que las mejores melodías llegaban en esa quietud del amanecer. Pero para que veas que esto no termina aquí, también era un perfeccionista obsesivo en el estudio. Podía hacer repetir una frase musical 50 veces hasta que sonara exactamente como la escuchaba en su cabeza. Era agotador para sus compañeros, pero el resultado siempre era mágico. Y continuamos con más revelaciones. Tenía una relación súper especial con cada uno de sus requintos. Los nombraba, los cuidaba como si fueran seres vivos. Decía que cada instrumento tenía personalidad propia y había que conocerla para sacarle la mejor música. La situación se volvió más intensa cuando llegaron los problemas de salud que marcaron el final de su carrera. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas. En 1980, durante la promoción del disco Avilés y Basurto recordando siempre a los Panchos, la salud de Alfredo se resintió de manera preocupante. ¿Te imaginas estar en esa situación? Después de 36 años de carrera, en el momento en que debería estar disfrutando su éxito, su cuerpo empezó a fallarle. Al llegar a Venezuela, se sintió tan mal que anunció su retiro definitivo del trío. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Los médicos le diagnosticaron hidropesía y enfisema pulmonar. Enfermedades súper serias que lo torturaron en sus últimos años. Pobrecito. El genio que había dado tanto al mundo sufría en silencio. Y de repente, ¡pum! CBS les propuso grabar un último disco con María Marta Serra Lima llamado Esencia Romántica. A pesar de su enfermedad, Alfredo aceptó. Era su forma de despedirse de la música que tanto amaba. Ese disco de 1981 fue realmente el final del trío Los Panchos original. El alejamiento definitivo de Alfredo marcó el cierre de una era. Sus 37 años con el grupo habían terminado, pero su legado seguiría para siempre. Pero lo más conmovedor es que hasta el final mantuvo su amor por la música. Aunque ya no podía tocar como antes, siguió componiendo desde su casa, legando más canciones para las futuras generaciones. Para entender mejor este temperamento hay que saber cómo era la época y las presiones que vivían los artistas. En los años 40, 50 y 60, los músicos no tenían el apoyo psicológico que conocemos ahora. Los genios creativos enfrentaban sus demonios internos como podían. Era natural que surgieran personalidades explosivas bajo tanta presión. Además, Alfredo llevaba la responsabilidad creativa del grupo. Era quien innovaba, quien creaba los arreglos, quien mantenía la calidad musical.
Esa presión constante de ser perfecto era súper intensa para cualquier ser humano. La industria musical tampoco era comprensiva con los problemas de salud mental. Los artistas tenían que seguir trabajando sin importar su estado emocional. No había terapeutas especializados en músicos como ahora. El éxito mundial también trajo sus propios problemas. Estar constantemente de gira, lejos de la familia, con horarios desquiciados, era agotador física y emocionalmente. Se entiende que a veces explotara, ¿verdad? Pero su legado trasciende cualquier controversia. Su aportación a la música romántica fue revolucionaria y sigue vigente hasta hoy. Y esta fue la vida real de Alfredo Gil, una historia que parece de película, pero fue su emotiva realidad. La vida siempre supera la ficción, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que un barbero de Puebla cambiaría para siempre la música romántica mundial? Al final, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. La fama no te salva de ser humano. Alfredo fue genio y tormento al mismo tiempo, como muchos grandes artistas de la historia. Guadalupe Bedoy y sus 5 hijos lo acompañaron hasta el final, el 10 de octubre de 1999. Su requinto se silenció, pero su música sigue emocionando a nuevas generaciones. ¿Qué te pareció esta historia súper intensa? Dale like si te llegó al corazón, suscríbete para más historias como esta, y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Nos vemos en la próxima historia de la otra cara de la fama.